El secreto de Pitágoras. Ese es el título de la nueva novela de un compañero y amigo, Pablo Requena. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos? Hola Rafa, muy buena. Pues nada, encantado de echar un ratito contigo y de hablar de libros, siempre sabes tú que me apasiona, y más si me sé de un libro, oye, pues que ha escrito alguien como yo, ¿no? Pues eso, la verdad es que no podemos ser muy imparciales en este caso y, y vamos al lío. Este no es el primer libro que escribes, creo que es el tercero, ¿no? Así es, el Muy tercero bien. publicado. El tercero publicado. Eh, Antes de entrar en materia de este, cuéntame qué te ha impulsado a lanzarte a esta tercera aventura. ¿Cómo te han ido las otras dos? Pues mira, con la primera experiencia la verdad es que fue muy bien, fue el Pelele, que salió, si no recuerdo mal, a finales de 2016. Y fue bastante bien, Rafa, bastante mejor de lo que yo preveía en un principio. Con el Pelele se han agotado dos ediciones, lo cual no está nada mal para un jovencito de provincia totalmente desconocido y encima el mundo editorial, tal y como está en los últimos años, la gente parece que no termina en líneas generales, ¿no? De lanzarse a leer, y luego también pues las situaciones económicas de mucha gente no predispone muchas veces, ¿no? A gastar en libros lo que a lo mejor uno querría gastar. Con lo cual, con el Pelele, que es el primer hijo, el primer libro que salió al mercado, muy contento. El segundo caso es La Era de los Monstruos. Es más que una novela, un relato breve. Hay quien me dice de los que lo han leído que es un tanto premonitorio, ¿no? Porque fíjate, ahí se hablaba antes de la pandemia, ya se hablaba de un estado de alarma del ejército saliendo a las calles, impidiendo que la gente pudiera salir y circular libremente por las calles. Y bueno, y también había un poquito no exactamente un virus y una crisis sanitaria, pero algo similar, ¿no? Con lo cual, oye, pues algo de premonición sí que había. Y ahora, por último, efectivamente, Pues ya dicen me, que no hay ya dos. me dejas tan hablando con lo de premonitorio y ahora Bueno, a ver esto, qué nos espera. sí, bueno, esto más que mirar al futuro, más que prever qué pasa en el futuro, es echar una mirada al pasado realmente, ¿no? Porque, bueno, este tercer libro, hay tres tramas realmente en el libro. Una es medieval, porque discurre en el siglo XIII, con los templarios como protagonistas. Otra trama que transcurre hace unos 4 años, en 2019, y una tercera y última trama que es en la actualidad, ¿no? Que deja un poquito más abierta la fecha, puede ser en el momento en el que el lector está leyendo. Y como te digo, pues hay mucha de historia, Rafa. De hecho, para los dos libros anteriores apenas me he documentado porque eran historias que salían más, digamos, de mi interior, de mi cabeza y de mi corazón, ¿no? Esta también, por supuesto, sale de mi interior, pero ojo, cuando tú te metes a hablar del siglo XIII, de la historia de los templarios y de cómo nacieron, cómo desaparecieron, ese halo de misterio que los envuelve y tantas teorías que han nacido al respecto para tratar de dar respuesta a esos misterios, pues oye, si te digo que me he leído más libros que en toda mi vida para poder documentarme, no te engaño. Y además me lo he pasado pipa, porque he leído libros muy variados, ensayos, novelas históricas, historias noveladas Y y de autores muy variados. una cuestión importante. ¿Tiene ambientación en Almería? No, no, y la respuesta es muy sencilla, porque, bueno, a efectos oficiales los templarios no llegaron a estar en Almería. Hay quien dice que sí, hay quien dice que sí, y ahora intro si quieres. Pero bueno, los templarios en un principio estaban más en el norte de España, bueno, sobre todo en Aragón, en Navarra, en Castilla, en Cantabria también. Asturias también hay restos posiblemente templarios, pero ya lo que era más Castilla-La Mancha, se puede encontrar algo, pero ya es más difícil conforme vas bajando, y en Andalucía pues es realmente difícil. Lo más cercano, fíjate, aquí en Murcia tenemos, pero es más la Orden de Calatrava, no es realmente la Orden de los Templarios, ¿no? La Orden de Calatrava es verdad que es heredera de los Templarios, pero no son los Templarios en sí. En Almería, bueno, pues en Almería
como bien sabes, cuando entraron las tropas cristianas en Almería, no cuando entraron ya en el siglo XV, sino cuando entraron, si no recuerdo mal, en el siglo XII, en 1100, me baila ahora mismo la fecha, ¿no? Pero bueno, que estuvieron aquí unos 9 o 10 años los cristianos, ¿no? Luego la volvieron a retomar los árabes. En ese, hay quien dice, hay leyendas que hablan de que los templarios sí que entraron en Almería en aquella ocasión, pero ciertamente no hay ninguna evidencia histórica y más allá de la leyenda, del mito y de lo que Sí, algunos no, cuentan. de hecho, cuando se produce esa ocupación de Almería, que como bien has dicho, fueron apenas 10 años, al frente de Almería, quien había era un musulmán. O sea, o sea que tampoco fue para tanto, no podían no podían con los almerienses. Bueno, Sí. quería preguntarte, ya has hablado de que existen como tres líneas de trama, pero bueno, cuéntanos de qué va el libro. Entiendo que no vaya a desvelar nada que no debas desvelar, eso ya lo dejo en tus manos hasta dónde puedas contar, como decían en el concurso, en el 1, 2, 3, hasta aquí puedo leer. Cuéntanos, pero a ver, para que nos animemos a leer el libro. Vale, mira, un libro que se titula El secreto de lo que sea, en este caso de Pitágoras, mm, es difícil hablar de él sin desvelar lo que contiene, porque al fin y al cabo es un secreto, ¿no? Como bien dice el título. Pero sí, podemos decir, pues mira, sin desvelar muchos, podemos decir que es un libro que, pues, que combina misterio, intriga, historia, como te decía, arqueología, mucha mitología también, Rafa, mucha mitología pagana. Mucha mitología pagana de todo tipo, ¿eh? Mitología griega, mitología egipcia, mitología china, mitología azteca, en fin, un mejunje ahí curioso y cómo esa mitología se relaciona de algún modo con los templarios. Es muy curioso, ¿eh? Pero a ver, ¿matan a alguien en el libro? Sí, 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 hay Vale, vale, algún... vale, ya Hay vamos. sangre, hay Ah, sangre, hay vale, sangre. De vale, hecho, mira, aquí vale. tengo, por aquí lo tengo. Hay, En la portada, como puedes ver, es sí, sangrienta, es oscura, sí, es sangrienta, es algo gótica, ¿no? Y por aquí van los tiros, ¿eh? Por aquí van los tiros. Hay sangre, hay sangre. vale, vale. Rueda en cabeza. Hay algo de romanticismo? ¿Hay alguna historia de amor? Poco Poco romanticismo. amor. Sí, Bueno, sí. en fin, entiéndeme. ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? Eso también vende mucho. ¿Hay o no hay? Pues mira, sexo como tal, tampoco. Tampoco. Fíjate, estamos muy centrados con los templarios y con la sangre. Para. A ver, a ver. ¿Hay combates con Sí, espadas? Combates. sí, Hombre, ya me sí, imaginaba sí, sí, yo, sí, 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 ya sí. viendo Templario. Bien. Sí, y Eh, hay alguna criatura sobrenatural también. Bien, 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 vamos bien. Hay como se le llama como le llamaban en los cómics ¿cómo se llamaba? El capitán, Trueno. el capitán Trueno. ¿Hay Sí. sarracenos? Sí, hombre, por supuesto, Ah, claro, hombre, claro, 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 claro. claro, claro, Hombre, claro. habiendo, Claro, eh, además se habla mucho bueno, mucho no, pero se habla de lo que eran las cruzadas, claro, si es que los templarios nacen en una cruzada, cuando llegan a Jerusalén 9 caballeros franceses, que todavía no eran templarios, lógicamente, y bueno, allí desaparecen un tiempo en Jerusalén cuando estaba tomada por los cristianos, y a los años, a los 8 o 9 años, pues con el rey Balduino II, si no recuerdo mal, que era el que estaba a cargo de Jerusalén en aquel entonces, estos templarios se van a ver al rey cristiano. No se sabe exactamente qué es lo que le ofrecen o qué es lo que le reclaman, pero a partir de entonces son cubiertos de oros, de tesoros, de un trato que jamás nadie en la historia ha vuelto a tener. Por ejemplo, bueno, el Vaticano por entonces era muy poderoso. Nadie ha tenido mayor dispensa, mayores prebendas por parte del Vaticano que los templarios. O sea, es una historia fascinante, Rafa. Y al mismo tiempo, después de 2 siglos de prebenda, de un trato excepcional por parte de los reyes, por parte del Vaticano, por parte de la nobleza, de la noche a la mañana son perseguidos, son quemados en la hoguera, son proscritos, sus bienes son absolutamente
asaltados y repartidos entre los poderosos de entonces. Es una historia que encierra, fíjate, todavía no sabemos a ciencia cierta qué es lo que se esconde detrás. La historia oficial dicen que es bueno, se le acusaba de culto al diablo, de sodomía. Tú fíjate los delitos, ¿no? Hoy en día, ¿eh? De sodomía, de culto al diablo, en fin, de cosas que jamás se demostraron, por cierto, y que supusieron crímenes atroces, Ujú. contra los Y, templarios. sobre los templarios, hay muchas leyendas y por lo que hemos comentado, pues claro, has leído mucho sobre el tema y quería preguntarte mm, qué de cierto puede haber en esas leyendas. Me refiero a que se habla del tesoro de los templarios, es decir, que ellos sí iban supuestamente a defender la cruz en Tierra Santa, pero que al final se quedaban con todo lo que pillaban. También se habla, eso digamos en el tema terrenal, pero también se habla no solo del culto al diablo y demás, sino también de fuerzas oscuras del lugar donde ubicaban los castillos o las ermitas que construían, Sí, los propios caminos. sí. ¿Qué has podido investigar tú ya, digamos, vamos a ponernos ya en la faceta periodística? Sí. ¿Qué has podido investigar sobre eso? Mira, empezando por esto último, Rafa, me encanta que lo saques porque ya me lo estaba dejando yo de lado y es una cosa muy importante del libro también. Es decir, efectivamente los templarios, todas las iglesias templarias, los castillos y los lugares donde los templarios, donde hay constancia histórica de que los templarios estuvieron, eh, todos, absolutamente todos, eh, tienen algo. ¿Qué es algo? Por ejemplo, los templarios construían normalmente, habitualmente, sobre las ruinas esto no es tan raro, ¿no? A lo mejor sobre las ruinas de una mezquita, de una sinagoga, o, ojo, sobre las ruinas de templos paganos. Hay evidencia incluso que se han construido encima que se han encontrado auténticos dólmenes y auténticos crosslets en el subsuelo de algunas iglesias templarias, ¿no? En Asturias saben de lo que hablo. Y de hecho, la iglesia donde transcurre la novela del secreto de Pitágoras es de este tipo, ¿no? Es una iglesia que está abandonada en un paraje de difícil acceso, en un estado casi de ruina, y en cuyo subsuelo existen unas catacumbas, cuando menos curiosas, ¿no? Que es realmente bueno, pues el corazón de la historia, ¿no? Dónde transcurre todo, qué secreto había allí en ese subsuelo y qué es lo que los templarios hacían allí, ¿no? Bajo la iglesia. Eh, es una constante desde los inicios de los templarios, Rafa, porque los templarios nacen en Jerusalén, como te decía, y el primer templo que ellos erigen es bueno, en lo que era los restos del segundo templo de Salomón, que es al lado del templo de las Lamentaciones, que es donde a su vez los árabes tenían su gran mezquita. La gran mezquita. Eh, Exactamente. Entonces, bueno, luego venían los árabes detrás y reventaban lo que habían hecho los cristianos y así sucesivamente. Hasta hoy día. Esto eran las cruzadas, sí, bueno, ahora están más los judíos y los árabes, ¿no? Pero bueno, sí, esto es una pena. Pero que voy a eso, ¿no? Que eran unos absolutos expertos a la hora de elegir sitios con un simbolismo y con una magia. Fíjate si es así, que hay incluso algunos, por ejemplo, la iglesia de San Bartolomé de Ucero, que es un templo muy chiquitito que está en un paraje muy perdido de Soria. Y un sitio fabuloso, por cierto, magnífico. En el subsuelo de esta iglesia se han hecho mediciones del magnetismo, digamos, de qué fuerzas telúricas hay ahí. Eso se puede medir perfectamente en nanotesla. Y efectivamente hay unas variaciones tremendas justo cuando te sitúas en la puerta de la iglesia, en el fondo de la iglesia o dentro de la iglesia. Es decir, hay una evidencia científica de que los templarios no elegían al azar donde levantaban su iglesia, ¿no? Y esto es otra de las muchas cosas fascinantes que tienen los templarios. Ujú. Vale, hemos hablado de los templarios, pero los templarios no aparecen en el título de la novela. ¿Qué tiene que ver Pitágoras con todo esto?
Pues buena pregunta, buena pregunta. Sin desvelarte en exceso, porque ya te digo que te estaría desvelando el secreto del libro, pero sí te puedo decir que más que Pitágoras son los pitagóricos, Rafa. La escuela pitagórica, o casi todos los conocemos como grandes matemáticos, ¿no? Por aquello del teorema de Pitágoras, ¿no? También fueron los que descubrieron los números irracionales y, bueno, hicieron otra serie de aportaciones al conocimiento y a la Sí, porque, sabiduría. porque otros irracionales ya existían. Sí, no, Sí, irracionales hemos irracionales habido había. siempre, ¿no? Que diría. Irracionales hemos habido, sí. Pero bueno, los pitagóricos, como te digo, eran excelentes matemáticos, desde luego que sí, pero no solamente eran matemáticos, y esto también es perfectamente comprobable, ¿eh? Y perfectamente documentado históricamente. El mismo Pitágoras era un fuera de serie en su época, Rafa, era un absoluto erudito, era un tío que viajó por medio mundo, cuando estamos hablando siglo 3 4 antes de Cristo. Estamos hablando de un tiempo en el que salir de tu ciudad ya era una proeza, porque no era tan fácil viajar como hoy en día. Bueno, hoy en día en sitios como Almería también cuesta un poquito, ¿no? Pero bueno, las comunicaciones siguen siendo un poco de aquella época. Pero a lo que voy es que no era fácil decir, venga, me voy a ir de Atenas a Mesopotamia, ¿no? ¿Qué es lo que hizo este tío? Y bueno, y conoció muchísimas culturas, ¿no? Conoció muchísima gente interesante, adquirió unos conocimientos astrológicos, matemáticos, filosóficos, culturales, que fueron tremendos. Luego al final lo conocemos por el teorema, que también fue una revolución en su momento, pero este hombre da para una tesis doctoral, de lo erudito y de lo culto y de lo sabio que era. Y la escuela pitagórica tenía mucho también de ocultista, porque manejaban, como te digo, conocimientos que no estaban digamos, a la orden del día en aquella antigua Grecia y que adquirieron de otras civilizaciones, sobre todo de lo que era Mesopotamia, la antigua Mesopotamia, y ahí bueno, es que no quiero meterme en el fregado del Vale, libro, no vale, quiero vale. meterme, pero, No, pero, no, pero no te vamos. Pitágoras y los pitagóricos están ahí por una buena razón y lo interesante es ver cómo se liga a los pitagóricos con los templarios. Sí, sí, no, eso Pero para eso, Rafa, pues hay que leer el libro. Yo lo en, siento en mucho, una pero tierra, en una tierra de buena gastronomía como Almería, pues diríamos el maridaje, el exactamente, maridaje exactamente. entre los pitagóricos y los templarios. No, otra cosa, no te voy a pedir que nos hables de los personajes, porque entonces ya aquí ya se va a ver demasiado el secreto, pero por lo menos háblame de alguno de los personajes. Cuéntame, pues no sé, no sé si sobre el protagonista o el antagonista o algún personaje secundario, pero que tú le tengas cariño. A Mira, ver, te voy a hablar de tres personajes, como te decía, hay tres tramas en el libro. Te voy a hablar de un personaje de cada trama. En la primera trama, que es la que discurre en el siglo XIII, que es donde están los templarios, en una encomienda templaria en el norte de España, ahí hay principalmente dos personajes, un anciano y un jovencito, y es el contraste entre la sabiduría, la experiencia del anciano y bueno, pues el carácter propio de un joven que está abriéndose al mundo, eh, como es el caso de este chico, ¿no? Y son, como te digo, dos personajes que viven en una encomienda templaria, que están absolutamente entregados a su orden, a la orden del temple, y que van a ir descubriendo que en su orden no es oro todo lo que reluce. Y cómo vale, se va a vale, vale, enlazar, y ya, cómo se va a ya, enlazar esto ya, ya, con ese fin de los templarios. ya, Eso por un vamos lado, al Rafa. siguiente, ya no, no hace Eso falta que por un lado. empecemos, venga, vamos al siguiente. Por otro lado, bueno, pues la otra trama es una expedición arqueológica que está sobre los restos de la iglesia, de la encomienda templaria que es protagonista en esa primera trama. Pues la siguiente trama es unos siglos después, con esa expedición arqueológica, tratando de descubrir esas catacumbas y de hallar los secretos Vale, que se vale, cuentan ya está, de los hasta templarios. ahí puedes leer. Venga, la Y tercera. ya la última trama, que efectivamente es un equipo de rodaje, un equipo donde hay periodistas, por cierto, es que si no meto un periodista, reviento, tú lo sabes. Hay periodistas, hay camarógrafos, hay técnicos y hay un director del reportaje. Y esta es la trama principal del libro, ¿vale? Y estos son los que van a ir a ver
¿qué demonios pasa en la iglesia del crucifijo negro? Que es la iglesia donde discurre el secreto de Pitágoras. Muy bien, compañero. Pues muchas gracias. Hemos intentado arrancarte parte del secreto de Pitágoras. No sé si lo hemos conseguido o hemos logrado que por lo menos la gente quede un poco intrigada, porque, insisto, lo del maridaje puede estar muy bien. A ver cómo, cómo se enlazan tantas cosas tan diversas. Oye, pues Bueno, muchísimas gracias. Rafa, Y por cierto, a ti muy rápido, invitar a la gente este viernes, estaremos en la librería Picasso a eso de las 7 de la tarde, firmando ejemplares. Si a alguien le viene bien, quiere y puede acercarse, pues allí estaremos a su plena disposición. es que con eso me quería despedir porque te quería preguntar, no es la primera vez que firmas libros, entonces quería preguntarte cómo te ha ido en otra cita. Sí, hemos estado hace unas semanas, estuvimos en la Feria de Murcia, en la Feria del Libro de Murcia, que por cierto, bastante interesante, yo no había estado nunca en esta feria y muy bien, la verdad es que la acogida ha estado muy bien, la gente se ha interesado, hemos vendido algo, con lo cual no está nada mal y sobre todo hemos compartido experiencias y hemos hablado con lectores, con editores también bueno, tomándole un poco el pulso a la situación, ¿no? De cómo está, lo que te comentaba al principio, que es verdad que en los últimos años los editores vienen detectando ese pequeño declive a la hora de vender, tanto en librerías como en ferias del libro. Pero en cualquier caso, mi experiencia es positiva, Rafa. Yo me vengo muy contento y el contacto con el lector, el contacto directo siempre es muy positivo y deseando repetir ahora, como te digo, en Almería este viernes a las 7 de la tarde, a partir de las 7, en la librería Picasso, donde, por cierto, espero verte a ti también. Pues allí estaré, espero estar allí, de verdad. Muchas gracias. A ti, Rafa.